Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa más de No Estamos Solos. Un programa que hoy no será un programa cualquiera, hoy va a ser un programa especial, ahora diremos por qué. Y como cada programa me acompaña mi compañera tanto en radio como en la vida, Ainhoa Garrido. Hola, Ainhoa. Buenas tardes, lo dices como muy romántico, tienes que decir la terrorífica Ainhoa. La terrorífica Ainhoa. Oh. No, pero bueno, no pasa nada si somos así. Bueno, Iker Jiménez, por ejemplo, con su mujer es así. Entonces... Oh, qué ñoño se pone. Iker Jiménez que como ya sabéis, él es muy de... Pues eso, muy tranquilón y tal, de miedo y eso, pero también tiene su punto ñoño, por así decir. Pues hoy tenemos un programa así especial porque ya que se acerca Halloween, pues hemos dicho, ¿por qué no hacer un programa sobre estas dos personas, estos dos parapsicólogos? Y hoy hablaremos sobre Ed y Lorraine Warren, que, vamos, para mí son vamos, yo soy fan de ellos y pues vamos a hacerle un pequeño homenaje a ellos dos, que ahora contará Ainhoa un poco su biografía. Así que nada, empezamos ya el programa especial sobre Ed y Lorraine Warren. Lorraine Rita Moran, más conocida como Lorraine Warren, nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut, y falleció en la misma ciudad el 18 de abril de este año, Ray. ¿Verdad? A los 92 años de edad, falleció en 2019. Fue educada en un colegio católico de niñas, en donde, según una entrevista realizada en 2013, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año de 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas, auras de luz. Sin embargo, ella no sabía qué eran esas luces o cuál era su significado. Inmediatamente la mandaron como castigo a rezar, pensando que estaba mintiendo o que estaba loca. Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que el ver el aura de las personas era un don que solo ella tenía. Nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo ella tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía, hasta que conoció a su esposo Ed Warren. Edward Warren Miney nació el 7 de septiembre de 1926, igualmente en Bridgeport, Connecticut. A diferencia de Lorraine, Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. ¿Verdad? Entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos dormían, sucedieron una serie de hechos inexplicables. Ed narró en una entrevista de Secrets of the Supernatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas, a los pocos segundos salía de él unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. Desde ese momento, Ed, que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos, pues se dedicó a ello, ¿no, Ray? Exacto, se dedicó a ello y fue uno de los demonologuistas, por así decir, y parapsicólogo con su mujer Lorraine Warren. Y nada, cuéntanos más sobre él. Sí, pues murió el 23 de agosto de 2006, no hace mucho, a los 79 años, en Monroe, Estados Unidos. Ellos se conocieron a la edad de 16 años en el Teatro Colonial de Bridgeport, lugar en donde Ed trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Comenzaron a desarrollar una gran amistad. Poco tiempo después, Ed tuvo que entrar en la Armada por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Entró a la guerra, en verdad. Y durante ese periodo, Ed sobrevivió al hundimiento de su barco. Ostras.
por lo que le otorgaron 30 días de descanso. De vuelta en Connecticut, Ed y Lorraine se casaron. Sin embargo, Ed tuvo que regresar a la guerra, de la cual salió ileso, y a su regreso, Lorraine ya había dado a luz a su única hija llamada Judy. Que justamente vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ella y creo que es su tío o su primo, que es Tony Spera, son los encargados, ellos dos, del museo de los Warren. Que después comentaremos. Exacto, que después comentaremos en una de los casos. Y bueno, pues Ed, antes de ser demonólogo, se dedicaba a pintar, algo que desde siempre le gustó y en lo que tenía talento. Pintaba especialmente cuadros de casas que ellos escuchaban que estaban supuestamente encantadas. Iban hasta el lugar y se sentaban en la orilla para poder tener una vista más panorámica. Fue ahí cuando Lorraine comenzó a desarrollar más su don. Podía ver si la casa realmente estaba encantada o no. También podía ver qué es lo que había pasado y si eran fantasmas o algún ente demoníaco. Con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas, que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa, ¿no? Es como si alguien está todos los días enfrente de mi casa y me está mirando. Exacto. Da un poco de... Da yuyu. Ella les ofrecía que compraran el cuadro que su marido había pintado, Ed, el cual normalmente estaba pintado con fantasmas e entidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Conforme pasaba el tiempo, Ed y Lorraine comenzaron a obtener más y más reconocimiento, fundando así en el año 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, New England Society for Psychic Research. El NERS, ¿no? ¿Algo así? Sí. Esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de Burley, lugar situado en Essex, que cuenta con la fama de ser la casa más encantada de Inglaterra. A pesar de esto, no cobraban por sus investigaciones. Ellos solo recibían ingresos a través de los cuadros que Ed aún se dedicaba a vender. Al poco tiempo de estar constantemente ayudando a las personas investigando casos paranormales de forma profesional, Lorraine fue identificada como clarividente y medium. Por su lado, Ed es considerado el único demonólogo que fue reconocido por la Iglesia Católica, ya que trabajó con otros 7 demonólogos, siendo todos estos sacerdotes excepto él, que no lo era. Vaya, pues... vaya historia sobre Ed y Lorraine Warren, sobre su biografía, mejor dicho. Pues vamos allá con los casos más conocidos de Ed y Lorraine Warren. Así que nada, te doy paso. Allá va con la intro sobre los casos más conocidos de Ed y Lorraine Warren. Así es, Ray. Después de esta pequeña biografía sobre el matrimonio Warren, os contaremos los casos más conocidos de la pareja y que se han podido plasmar en la gran pantalla, como Expediente Warren 1, 2, Annabelle, El horror de Amityville o Amityville, El despertar. Adentrémonos en estos casos reales de Ed y Lorraine Warren con el tráiler de una de las películas y su caso. Y en primer lugar comenzaremos con la casa de Amityville. Escuchadme, esta es Belle. Acaba de matricularse aquí. ¿No te acabas de mudar al 112 de la avenida Ocean? ¿Qué ocurre? ¿Te dedicas a perseguir a la gente? ¿Qué? No. ¿Reconoces la casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? Todo el mundo lo sabe. En 1974, la casa impulsa a Ronnie DeFeo a matar a toda su familia. Se encontraron anoche, asesinadas a tiros. ¿Por qué no me hablaste de esta casa? Solo es una historia de fantasmas, cielo. Esta casa va a ser buena para nosotras y para vuestro hermano. Te echo de menos. Lo siento. En esa casa pasa algo. No ha pasado nada terrorífico en 40 años. Es un número muy importante en la Biblia y quedó la tierra en paz durante 40 años. A lo mejor el mal solo se aferra cada 40 años. Esta casa me da muy mala espina.
cosa maligna se ha aferrado a mi familia. ¿Hay alguien más ahí contigo? Encuentra la fuente de la maldad y destrúyela. La habitación roja. Está haciendo algo. Esta casa es horrible. No nos deja irnos. Tengo la sensación de que se ha despertado. Bueno, pues después de este espeluznante tráiler vamos a adentrarnos en la historia. Este caso, plagado de controversias y zonas oscuras, es quizás el más célebre de todos aquellos en que los Warren participaron. Su relevancia en la sociedad americana fue tal que hay una extensa colección de libros y películas basados en los sucesos acaecidos en la Casa Maldita de Amityville. En el número 112-108 de Ocean Avenue se sitúa una enorme mansión de 2 pisos y buhardillas, de aspecto señorial, cubierta por tejas oscuras. Rodean la vivienda un jardín, una piscina privada y un embarcadero. Allí, el 14 de noviembre de 1974, la familia DeFeo... ¿DeFeo? De feo. Sí, ¿De señora. feo? De feo. Y era muy feo también. Pues la familia DeFeo fue asesinada mientras dormía plácidamente por su hijo mayor, Ronald, de 23 años. Las víctimas fueron sus padres, Ronald, de 44 años, Luis, de 43, y sus 4 hermanos, Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12 y John, de solo 9 años. Todos yacían boca abajo con la cabeza reposando sobre uno de los brazos, dispuestos en cruz. A todos los disparó por la espalda, salvo a su madre, quien mostraba un tiro en la cabeza. Tras los asesinatos, Ronald, a quien todos conocían como Ronnie o Butch, se deshizo de su ropa manchada de sangre, la funda del fusil y unas balas, tirándolo todo dentro de la funda de una almohada en una alcantarilla. Después se fue a un bar y dijo al camarero Joe Jewis que alguien había disparado a sus padres. Juntos se dirigieron a la casa y llamaron a la policía. Desde el principio, Ronnie fue el principal sospechoso, ya que además de ser un joven problemático, porque se sabía que consumía drogas, era el único de la familia en sobrevivir, lo cual era muy extraño. Tras intentar zafarse de la policía con distintas coartadas, fue arrestado y llevado a juicio. Cuestionada su inocencia, dijo entonces que unas voces que escuchaba en la casa le habían obligado a hacerlo. Finalmente fue condenado a cadena perpetua por los 6 asesinatos. Aunque fue el único acusado, aún hoy se duda sobre si contó con la ayuda de un cómplice o si la mafia se hallaba detrás de los asesinatos. En diciembre de 1975, George y Kathy Lou se decidieron a comprar la Casa Maldita. La mansión reunía todas las condiciones que el joven matrimonio buscaba. Advertidos de que su bajo precio se debía al asesinato de la familia DeFeo, se cuenta que George respondió: después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas. Sin embargo, tan solo 28 días después de mudarse, tuvieron que abandonarla precipitadamente, angustiados por los extraños sucesos que tuvieron en lugar. Acudieron a un sacerdote, el padre Pecoraro, para que bendijera la casa. Este pudo oír cómo en una de las habitaciones una voz siniestra le contaminaba. ¡Fuera de aquí! Olores nauseabundos, sonidos inexplicables, puertas que se abrían y cerraban solas, levitaciones, invasiones de moscas, un frío inexplicable e incluso unas extrañas gotas de gelatina que brotaban del suelo. Sembraban el terror en la familia Lou, obviamente. Los episodios se sucedían afectando especialmente a los 3 hijos de Kathy, Chris, Danny y Missy.
Un día Katy vio una mecedora moverse sola frente a su hija. Missy parecía jugar con alguien. Katy le preguntó: ¿Con quién hablas, Missy? Y esta le dijo: con un cerdo llamado Judy, que le estaba explicando que antes allí vivía un niño, pero que se puso muy enfermo y murió. Vamos a hacer un paréntesis. En la película que acabo de poner, la del Despertar, es muy buena película. Bueno, buena y a la vez no del todo buena. Digamos que no se basa exactamente en lo mismo, ¿no? Exacto. A ver, se basa en la película. Es como si hubiese entrado la nueva familia que entró a la casa de Amityville, pero el hijo no estaba discapacitado, porque en la película sale, se escucha el pi pi pi. Eso es porque tiene una esto para hablar con la familia, porque él no podía mover nada. Como que lo interpreta de otra forma, quieres decir, que la historia no sucedió tal y conforme lo cuentan en la película. Exacto. Vale. Y como has contado tú, pues la niña hablaba con un cerdo que decía que se llama... ¿Cómo era? ¿Judy? Judy, por ejemplo. Exacto, Judy. Y que... pues eso, que murió un niño, etcétera, etcétera. Que luego te enseñaré una foto, porque el niño es real. Ahora luego te contaré el porqué y te enseñaré la foto. Así que nada, te dejo. Seguimos con la historia. También lo que dijo Judy que quería es que Missy se quedara allí para siempre, para jugar con el pequeño muerto, Katy. Katy, horrorizada, preguntó dónde estaba Judy. La niña señaló hacia la ventana y cuando la mujer miró, allí había un cerdo enorme lanzando un gemido horrible. George también lo vio. En 2 ocasiones aparecieron figuras espeluznantes que los demonólogos identificaron como manifestaciones maléficas. Una apareció en la chimenea del cuarto de estar y su rostro se grabó en fuego sobre la pared de ladrillos, otra en el cuarto de los niños. La casa no daba tregua a los Lud. Un día, mientras colocaban los alimentos en la alacena, Katy y George descubrieron en el sótano de la casa una habitación secreta, un cuarto de unos 3 metros cuadrados, completamente pintado de rojo. Dentro se hallaba una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. George consultó los planos de la edificación y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente se descubrió que Ronald DeFeo sacrificaba allí animales, no se sabe con qué perverso objetivo, y se cuenta que desesperada la familia se armó de valor e intentó enfrentarse con aquella malvada presencia. Armados solo con un crucifijo, recorrieron toda la casa mientras rezaban. Entonces oyeron un canto de voces que les exigía: ¿queréis parar? Antes del mes, los Luz huyeron de la casa acusados de sensacionalistas y locos. Deseosos de que los creyeran, incluso dejaron que les hicieran la prueba del polígrafo para demostrar que no mentían, y lo pasaron con éxito. Los Warren acudieron a la mansión un mes después, asegurando que había una presencia demoníaca en forma de niño. Se conserva una inquietante fotografía en la que se puede ver su pequeña figura semioculta por la balustrada de la escalera, con una mirada vidriosa y brillante que aterra al espectador. Pues como bien ha contado Ainhoa, se conserva una inquietante fotografía, como dice ella, sobre un niño que sale que se nota la cabeza, los ojos brillantes, vidriosos, sí, en la balustrada de la escalera. Pues primero te voy a enseñar 2 fotografías. Una será, 3. Una es de la casa antigua. La segunda es de la casa de ahora, de hoy en día, perdón. La reformada. Exacto, la reformaron. Y la tercera, la del niño. Te voy a enseñar la primera. Esta es la casa antigua. Es que es muy tétrica. Es muy tétrica. Es que, como suele decir mucha gente, la película también lo dice, es como si 2 ojos te estuvieran mirando. Sí, es que tiene forma de cara la fachada, ¿verdad? Es que tiene forma de cara. Esta es la segunda foto, que es la de ahora. Es totalmente la casa diferente. De ahora. Y aún así da mal rollo, ¿eh? Y aún así da mal rollo, porque aún tiene las 2 ventanas esas y que parece que te estén mirando. La cara de una calavera, sí, o algo así. Exacto. Es que en la portada, por ejemplo, de El horror en Amityville, sale una calavera.
como si fuera esa Puede casa. estar relacionado. Y la tercera foto es la del niño. ¿Estás preparada, no? Para verla. A ver. Es que sale con los ojos completamente brillantes como si fuese un espectro. ¿Qué me dices? Es que la hicieron... Es que es una de las mejores fotos que han hecho en Amityville. Y es que se nota la cara y el cuerpo se nota del niño. Que este es el niño. Yo les invito a los oyentes a que busquen la imagen. Exacto. Porque es bastante impactante. Bueno, subiré todas las fotos al Facebook del programa. Y veréis todas las fotos, que hemos visto. Tanto Amityville como la siguiente historia que vamos a contar, que ahora diremos cuál es. Pero vamos, es una foto espeluznante porque es que los ojos ya te lo dicen todo. Es una presencia demoníaca. Es inquietante. En forma del niño Ronald, claro. Por eso, ¿te acuerdas que te dije en el primer programa que el demonio se puede aparecer tanto en objetos, en personas como en animales? Sí, que se puede meter dentro. Pues mira, ese es un caso, un claro ejemplo. Caso. Exacto. Pues nada, Ainhoa nos ha contado la historia de Amityville, de la casa Amityville. Y ahora toca otro caso inquietante también, y que también da yuyu, y que se puede ver, bueno, el caso real, no como Amityville, en la película de Expediente Warren 1, El Conjuro. Así que nada, os dejamos con el tráiler de Expediente Warren 1, El Conjuro. Son las 9:18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Hay alguien que quiere hablar con vosotros. Algo horrible está pasando en mi casa. ¡No! Hoy es 1 de noviembre de 1971. Estoy sentado con Caroline Perron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño? Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Cuando Lorraine ve, siente o toca algo, le pasa factura. Siempre paga un precio. Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa, porque está lleno de odio. Mira lo que me ha obligado a hacer. Tenemos que irnos de aquí. No serviría de mucho. Ese ente oscuro se ha pegado a su familia. Padre, nunca hemos visto algo así. Voy contigo. Ni hablar, no puedo perderte. ¡Lorraine! Una señora con un camisón sucio se me aparece en sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre. ¿Quieres verle? Sí. Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti. Mira lo que me ha obligado a hacer. Pues como bien hemos escuchado, esta es Expediente Warren 1, el Conjuro. Y vamos a hablar ahora sobre la Casa Encantada de Harrisville. Y la historia dice así: la familia Perron se mudó a la hacienda Arnold en un solitario paraje del estado de Rhode Island en 1970. Los Perron querían criar a sus 5 hijas en el campo, y aquella mansión del siglo XVII con 10 habitaciones les ofrecía
la oportunidad de cumplir sus sueños. Perdón, siglo XVIII, que Ray 18. no se sabe los números romanos. Yo es que voy un poco mal con los números romanos. Si bien la propiedad tenía un lúgubre pasado de suicidios y asesinatos que no amilanó a la pareja. Así, se contaba que John Arnold, uno de sus primeros propietarios, se había suicidado a la edad de 93 años colgándose de una viga del establo. También se mencionaba la violación y el asesinato de Prudence Arnold, una niña de 11 años a manos de un empleado, o los 2 extraños ahogamientos acaecidos en el riachuelo de la hacienda. Cuando se estaban instalando, todo este pasado pareció aflorar y comenzaron los sucesos extraños. Puertas que se cerraban, muebles que levitaban y espíritus malignos que atacaban a sus hijas. Se llegó a decir que incluso abusaron de una de ellas, como le había ocurrido en el pasado a la pequeña Prudence. El peor de los espíritus era Bathsheba Sherman, una adoradora del diablo que se había ahorcado en un árbol de la propiedad en el siglo XIX y que les exigía que abandonaran la casa. Aún se conserva a las proximidades de la tumba de Bathsheba, que creo, ahora haciendo un paréntesis, la tumba creo que la tienen los Warren en el Museo del Ocultismo. Ahí va. La ¿Sí? tienen ellos. Creo, o creo que aún sigue en el cementerio cerca de la casa de los Perron. Pero lo que quieres decir es que la tumba todavía está, ¿no? Exacto, que aún sigue intacta. Ujú. Sigue intacta, no se ha roto ni nada de eso, pero que aún sigue intacta. Sabemos de ella que llevó una vida muy solitaria, ya que fue rechazada por amigos y vecinos tras ser acusada de matar a su bebé y ofrecer su cadáver como ofrenda a Satanás. Normal que fuese rechazada, ¿no? Exacto. Es que ya, con eso ya... telita. Lo que hay que hacer para hablar con Satanás y todo ese rollo, de verdad. Si bien ante la falta de pruebas, el caso fue abandonado. También circula la leyenda de que mató a otro de sus hijos antes de cumplir los 4 años y que trataba con una crueldad inusitada a sus criados. Los Warren hicieron una investigación de la actividad sobrenatural de la casa, llamados por los Perron, si bien no lograron que los fenómenos misteriosos que asolaban la casa cesasen. Finalmente, a diferencia de lo que ocurre en la película de Expediente Warren El Conjuro, basada en la historia de los Perron, la familia abandonó la casa, si bien tras 10 años de residir allí, entre presencias amenazantes. Pues, ¿qué te ha parecido la historia sobre Bathsheba Sherman y el caso de la mansión encantada de Harrisville? A mí me ha impactado bastante lo del bebé, ¿a que sí? Sí, porque matar a un bebé, o se dice también que mató a algunos de sus hijos, ¿verdad? Exacto. Y que los donó al diablo, o sea que era Satanás. una adoradora del diablo increíble, vamos. Y por eso se quedó como se quedó. Sola, triste y sola. Exacto. En la película se puede ver el espíritu de Bathsheba que se mete en el cuerpo de la madre de la madre de la familia de los Perron, y hace lo mismo, quería hacer lo mismo, matar a su hija. Pero finalmente los Warren llegan allí a la casa, que eso realmente no pasa en la película, en la historia real. Llega los Warren a la casa, estaba a punto de matar a su hija, pero llegaron antes de que la mataran y le hicieron un exorcismo. Y allí, pues eso, pasó muchísimas cosas, como que levitó en una silla, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues, el espíritu se va, pero en la historia real no se va. Aún se queda el espíritu y los Perron se tuvieron que ir a otra casa. Eso sucede Es en la historia real. En la historia real. En la película no se van, se quedan en la casa. Pero incluso es más impactante en la historia real porque... Es mucho más impactante. Sí.
Así que nada, hemos escuchado la historia de la casa encantada de Harrisville. Y ahora llega una de las mejores, y para mí, de las mejores historias de los Warren. Es la que más miedo da. Avisa, Ray, por si los oyentes quieren desconectar. Exacto. Ahora es el tiempo. Y a los amantes del terror, que viváis en Estados Unidos o queráis ir a Estados Unidos, etcétera. Se puede visitar. Se puede visitar la muñeca. Exacto. Ahora que ha dicho la muñeca, vamos a hablar ahora sobre la muñeca Annabelle. Os dejamos con el tráiler, el nuevo tráiler de Annabelle vuelve a casa, la nueva película de la muñeca Annabelle. Así que os dejamos con el tráiler. Todo lo que ve ha sido objeto de algún embrujo o maleficio o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual. Aquí no hay juguetes. Es más seguro que estas cosas estén aquí dentro que ahí fuera. A veces es mejor mantener al genio en la lámpara. ¿Tus padres no tienen nada que de yuyu por aquí? Todo está bajo llave en un cuarto. Así que tranquila. Mientras nadie entre ahí... ¿Qué has hecho para que te metan ahí? ¿Qué has hecho? La he dejado salir. ¿A quién? ¿A Annabelle? Lo siento. ¿Qué más has tocado? Todo. ¿Puedo jugar con Annabelle? Te has equivocado de casa. Aquí no hay ninguna Annabelle. Claro que sí. A veces veo cosas. Igual que las ve mi madre. La muñeca es un faro para otros espíritus. Me gusta tu muñeca. Pues hemos escuchado el tráiler de Annabelle vuelve a casa, que vamos a hacer un paréntesis. La película de Annabelle, la nueva película de Annabelle, se estrenó hace poquito y es, además de la muñeca Annabelle, sale muchas más cosas de los Warren. No hay ninguna película que hable, además de otros casos de los Warren. Esta película sí que habla de algunos casos de los Warren, como puede ser la novia. Hay un vestido de novia en el museo de los Warren. Hablarán sobre eso. Sobre un capitán, creo, con monedas en los ojos, que justamente murió y le pusieron unas monedas en los ojos, que eso antiguamente se hacía. Y muchas más cosas sobre los Warren. Para mí es una de las mejores películas porque habla sobre eso, sobre Annabelle, sobre la muñeca y sobre algunos de los casos de los Warren. Yo aún no la he visto, quiero verla, pero tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta y ya lo estáis oyendo. O sea, además es que trata de los Warren. Exacto, hay muchos casos sobre los Warren. Y como hemos dicho, vamos a hablar sobre la muñeca Annabelle. Los amantes del cine de terror probablemente conocerán una cinta de este género titulada Annabelle, la primera parte, no la que hemos puesto. La protagonista indirecta de este film es una muñeca
es una muñeca de inquietante aspecto que alberga el espíritu de una mujer satanista que tiempo atrás se había suicidado mientras sostenía la muñeca. Lo que quizá muchos espectadores no sepan es que la terrorífica muñeca de esta película se basa en una muñeca real, como hemos dicho. Una muñeca encerrada en una urna de madera de cristal, a través del cual se la puede contemplar en el Museo Familiar de los Warren, como hemos dicho, célebre matrimonio de parapsicológicos, como hemos comentado anteriormente, que se encontraron con ella en 1970 en el transcurso de una investigación que ha llenado páginas de libros, periódicos y revistas desde que en 1980 el caso de Annabelle fuera descrito en la obra de Gerald Bridge, The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren. Por favor, tenemos que admirar el buen acento inglés que tiene aquí mi compañero. Oh, por favor. Tiene un C1. Un C1. Ya me gustaría a mí tener un C1. Pues estudia. Exacto. Que repasaba la carrera como parapsicológicos de los Warren. Ed y Lorraine Warren fundaron en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, como ha dicho bien Ainhoa en el primer caso, en Amityville, y crearon en el sótano de su hogar en la ciudad de Monroe, en Connecticut, un célebre museo del ocultismo, como hemos dicho, donde los visitantes pueden contemplar todo tipo de objetos que fueron recopilando a lo largo de su carrera. Una sola condición se impone a los visitantes: la de no tocar absolutamente nada, porque según Lorraine Warren, pese a que los objetos expuestos han sido sometidos a todo tipo de exorcismos y limpiezas, en algunos de ellos quedan remanentes de fuerzas de naturaleza sombría. O sea, que no se puede tocar nada en el museo. Absolutamente nada. Qué peligroso. Como toques algo, te puede caer una maldición. Con eso te lo digo todo. Yo no voy. A mí, estuvimos hablando sobre este tema y yo dije, yo sí que voy. Y a mí me gustaría ir. Sí, Ray dice mucho y luego... A mí me gustaría ir porque está la muñeca Annabelle, sobre todo. Luego se caga y no va. Puede ser. Un día, la pareja de parapsicólogos recibió la llamada de un conocido, el padre Cook, que sale en la primera parte de Annabelle. El sacerdote les había llamado a consecuencia de un encuentro que había tenido poco antes con otro sacerdote de Connecticut, el padre Higan, quien le había referido una serie de hechos extraños que a su vez le habían relatado dos jóvenes estudiantes de enfermería, Donna y Angie, que estaban viviendo una experiencia anómala y terrorífica. Ambas compartían piso y su vida transcurría tranquila mientras realizaban sus estudios en la universidad, hasta que Donna cumplió 28 años. Era el año 1970. Con ocasión de su cumpleaños, su madre le regaló una muñeca de trapo que compró en una tienda de segunda mano. Atenta, de segunda mano. Por lo cual es incluso más peligroso. Más tétrico y más peligroso. Era una Raggedy Ann, que se le llamaba así a la marca de la muñeca, un personaje creado en 1920 por el conocido ilustrador Johnny Gruelle y que se convirtió en uno de los personajes infantiles más populares en los años 30 en Estados Unidos. Raggedy Ann incluso tenía su propia serie de cortos de dibujos animados, atenta, Vamos, que una era serie de cortos de dibujos animados. Lo que más veían los niños en el momento. Exacto. Y todavía gozaba de mucha popularidad entre niños y coleccionistas. El regalo de su madre encantó a la joven. Sin embargo, su novio, Lou, sintió desde el primer momento un temor y un rechazo inexplicables hacia la muñeca. Pronto empezaron a observar ciertos hechos curiosos. Al parecer fue Angie la primera que notó que a veces la muñeca tenía los brazos y las piernas cruzados cuando nadie la había dejado en esa postura. Pero esos movimientos apenas perceptibles pronto empezaron a convertirse en auténticos desplazamientos. A menudo Donna dejaba el juguete encima de su cama,
pero se dio cuenta de que al volver de sus clases y entrar en casa no se encontraba en la misma posición en la que la había dejado. A veces incluso aparecía en otra estancia. En otras ocasiones la dejaban tumbada en el sofá y al volver la encontraban sobre la cama de Donna con la puerta de la habitación cerrada cuando debía estar abierta. Los desplazamientos de la muñeca por la casa se hubieran quedado en algo anecdótico si no fuera porque poco tiempo después, más o menos un mes, empezaron a aparecer unos inquietantes mensajes en pergamino por la casa que parecían escritos a lápiz con la caligrafía de un niño pequeño. Los mensajes repetían una y otra vez los mismos mensajes: ayúdanos y ayuda a Lu. Que Lu es el novio. El novio. ¿El novio de la madre? No, el novio de la niña. Ah, el novio de la niña, vale. Exacto, el novio de Donna. Lo primero que pensaron es que alguien con intenciones desconocidas tenía acceso a la casa. Quizá algún delincuente o algún estudiante bromista, que ya se pensaban que ya le habían gastado una broma. Empezaron a sentir miedo y auténtica preocupación. En días sucesivos, las cosas se empeoraron. Una noche, Donna entró en su cuarto y halló la muñeca encima de la cama, con las manos y el pecho manchados de un líquido que parecía sangre. Empezaron a sospechar que lo que había detrás de todo aquello quizá no fuera físico, y decidieron acudir a una medium y realizar una sesión de espiritismo en la casa. Y lo que les dijo la medium fue aún más inquietante. Según lo que le había sentido al escudriñar la muñeca, esta era la morada del espíritu de Annabel Higgins, una niña de 7 años cuyo cuerpo, decía, fue encontrado sin vida. ¿Dónde? Justo en el solar sobre el que había construido la casa en la que vivían las jóvenes y que anteriormente era un campo donde la niña solía jugar. Según la medium, Annabel estaba a gusto en compañía de Donna y de Angie, y lo único que buscaba era protección, amor y compañía, como cualquier niña pequeña. Llevadas por la compasión, ambas transiguieron y decidieron aceptar. Y en cierto modo adoptar a Annabel, nombre por el que pronto empezaron a llamar a la muñeca. El único que no estaba de acuerdo era Lu, el novio de Donna. Para él, todo aquello era un disparate. La muñeca le había provocado un profundo rechazo desde el primer momento en que la vio. Había algo siniestro y maléfico en ella que no sabía explicar. Lo que había que hacer, en su opinión, era deshacerse de ella de inmediato. Pronto, además, empezó a soñar repentinamente con ella. Eran pesadillas más bien. En una de ellas se sintió como paralizado y creyó ver a la muñeca a los pies de su cama. Atenta ahora, Ainhoa. Acto seguido, el juguete malvado saltó sobre su pierna y, reptando lentamente sobre su cuerpo paralizado, trató de ahogarlo. Al día siguiente, Donna y Lu se disponían a emprender un viaje. Se encontraban en el salón de la casa de las estudiantes discutiendo de la ruta que debían seguir, cuando oyeron ruidos extraños y susurros que procedían del cuarto de Donna, como si alguien hubiera entrado en la casa. Lu fue a ver qué pasaba, pero la habitación estaba en orden. Sin embargo, la muñeca no se encontraba sobre la cama, donde la había dejado Donna. Estaba en una esquina de la habitación, sentada, como si estuviera esperándola, como si hubiera adivinado sus intenciones de deshacerse de ella. Lu se acercó a la muñeca y le pareció sentir una presencia a su espalda, y en ese mismo momento sintió un dolor agudo en el pecho y en el abdomen, y su propia sangre empezó a manchar la camiseta que llevaba puesta. Atenta ahora también, Ainhoa. 7 tajos, que más bien parecían quemaduras, le atravesaban el pecho y el estómago. 3 en horizontal
y 4 en vertical. Es curioso el número, ¿verdad? Casi siempre es 7... Ahora te explico el porqué. Ahora te explico el porqué de esas 3 y 4. Como si lo hubiera atacado una garra invisible. Los 3 arañazos, ¿por qué no 4? Los 3 arañazos que hay dicen que cuando algo demoníaco hace, por ejemplo, 3 toques o que la arañan a alguien con 3 garras, eso significa burlarse de algo sobre la iglesia o algo de eso. Sí, como rechazo a la iglesia. Exacto, como un rechazo. Por eso se ve que le hizo esos 3 rayajos. Y los 4 es lo que no sé el por qué le hizo 4 a... Quizás porque el número 7 es el número de Dios, digamos. Puede ser, o... Porque casi siempre, si te das cuenta, son 6 el número de Satanás y 7 el número de, pues, de la luz divina, ¿no? Puede ser, puede ser. Ni siquiera las heridas eran normales. Atenta. Cicatrizaron rápidamente y en un par de días habían desaparecido. Mira si son raras. ¿Y tanto? Y así fue como, llevados por el terror y la desesperación, se pusieron en contacto con el padre Higan, quien a su vez le comentó el caso al padre Cook, poniéndolo a este último en conocimiento del matrimonio Warren. Los Warren se desplazaron hasta el lugar y Lorraine Warren utilizó sus dotes como medium. Según la pareja de parapsicólogos, la muñeca no estaba poseída, no lo estaba. Ahora le decimos el porqué. Ed Warren afirmaba que la posesión solo puede producirse en personas, no sobre objetos. De modo que concluyó que la muñeca estaba embrujada y que en una entidad diabólica que habitaba la casa utilizaba la muñeca, moviéndola para engañar a los adolescentes, haciéndoles creer que tenía voluntad propia y que estaba habitada por una tal Annabel. La muñeca era una trampa para llamar la atención de los chicos. El verdadero objetivo de aquella entidad era Donna. Era a ella a la que quería poseer. Y al llamar a la primera medium, le habían cerrado la puerta, dado un nombre e invitado a entrar en la casa y en sus vidas, convenciéndoles de que era una niña inocente, para que se compadecieran y que le otorgaran poder sobre sus vidas. Y como Luke quería deshacerse de la muñeca, le atacó porque veía en él aquel desbaratar su siniestro plan, dejando además sobre él la marca de la bestia, como hemos dicho, según la interpretación del matrimonio. Aquel espíritu maligno estaba en una fase de infestación de la casa, la fase previa a la posesión, que podría haber terminado incluso con la muerte de alguno de las 3 jóvenes. Esas fueron las asombrosas y terroríficas conclusiones de los Warren. Con la ayuda del padre Cook, el matrimonio realizó un exorcismo en la casa para liberar todas sus estancias de la oscura presencia que los amenazaba. A petición de Donna, la pareja de parapsicólogos decidió llevarse a la muñeca consigo, y la dejaron en el asiento trasero del coche. De hecho, sospechaban que el espíritu no se había desligado de la muñeca, de modo que para evitar accidentes fueron por carreteras comarcales en vez de por la interestatal, que eso es de Estados Unidos. Pero de camino a casa, los frenos y la dirección del coche fallaron en varias ocasiones que Ed Warren se detuvo. Abrió la puerta trasera, asperjó a la muñeca con agua bendita y la persignó. Según afirmaban, una vez en casa, Ed Warren la puso en una silla en su despacho, donde pareció levitar para caer desplomada después. En las semanas siguientes, Annabel aparecía en los lugares y en las habitaciones más insospechados, aunque la mayoría de las veces la hallaban en la silla del despacho del señor Warren. En alguna ocasión incluso se la encontraron sentada en las escaleras frente a la puerta principal. Annabel siguió haciendo de las suyas en casa de los parapsicólogos. En una ocasión recibieron la visita de Jason Bradford, un joven sacerdote católico al que conocían bien. Bradford les había ayudado realizando varios exorcismos en otros casos que el matrimonio había investigado. El cura estaba intrigado por la historia de la muñeca y quería verla. Cuando la tuvo entre las manos, no se le ocurrió otra cosa que zarandearla mientras le decía que jamás volvería a hacer daño a alguien. Los parapsicólogos se mostraron preocupados.
El señor Warren afirmó que no tendría que haber dicho eso y su esposa conminó al sacerdote a que tuviera cuidado de regreso a casa y llamara cuando llegara. Estaba muy preocupada por él. Al finalizar su visita y tras despedirse, Bradford se subió al coche y emprendió el regreso a casa. Atenta a lo que pasa ahora, Ainhoa. En la autopista, de repente fallaron los frenos del automóvil y sufrió un accidente que dejó su coche totalmente destrozado y en el que se salvó la vida de manera casi milagrosa. Wow. Tuvo un accidente y casi muere. Se salvó milagrosamente y el coche quedó como una lata, vamos, Exacto. destrozado. Y todo por culpa de lo que hizo con Annabelle. Fue a raíz de aquel incidente cuando el matrimonio decidió encerrar a Annabelle en la urna que los visitantes del museo pueden contemplar hoy en día en una visita guiada que atrae anualmente a curiosos de todas las nacionalidades. Está cerrada con llave y la muñeca nunca ha aparecido más en otro lugar de la casa. Pero con todo aún protagonizó un suceso terrible que durante la visita se cuenta siempre a los curiosos que se acercan a ver a Annabelle como advertencia para que no hagan comentarios jocosos ni chistes a costa de la muñeca. Esta es para mí una de las historias que yo cuando leí a Annabelle me quedé petrificado. Ahora sabrás el porqué. Y es que al parecer en una ocasión entre los visitantes del museo se encontraba una pareja de jóvenes como tú y yo. Y cuando llegaron delante de la urna en que está encerrada Annabelle, él empezó a golpearla mientras se burlaba de la muñeca y la desafiaba a hacerle daño. ¡Qué valiente! Muy valiente. Montó tal escándalo que Ed Warren lo invitó a marcharse. Los adolescentes se fueron en una moto con la que habían llegado al museo, sin que en ningún momento el joven dejara de burlarse de la muñeca. Atenta ahora. 3 horas después, el chico perdió el control de la moto y se empotraron contra un árbol. Atenta ahora. ¿Tú quién crees que muere y quién se salva? Está claro, ¿no, Ray? El que se burla muere, que es el chico. Exacto. Y la chica se salva sorprendentemente. Exacto. Él murió en el acto y su novia, que fue la que relató el suceso, se salvó, pero estuvo casi un año ingresada en el hospital. O sea, que corrió peligro también. Corrió peligro y también podría haber muerto. También otra vez por culpa de la muñeca. Otra anécdota más. Otra anécdota la protagonizó el productor y parapsicólogo estadounidense Ryan Daniel Buell, fundador de la Paranormal Research Society. Según relata, con ocasión de una visita al Museo de los Warren, en su presencia, la muñeca movió la cabeza arriba y abajo. Yo me la imaginé así. Sí, como poseída. Como poseída. Como si supiera que estaba ante ella. No está de más decir que Annabelle es la protagonista indiscutible del museo y del merchandising que se creó en torno al mismo. Y en 2015 la página web de los Warren anunciaba que la siniestra muñeca sería mostrada en un lugar secreto a los curiosos que quisieran pagar por verla tras firmar un documento que exime a la señora Warren de cualquier responsabilidad por lo que pudiera ocurrirles. Y fue la primera vez en muchos años que Annabelle salía de su prisión de vidrio y se anunciaron medidas extremas de seguridad para transportarla. ¡Qué fuerte! Y atenta ahora, para poder transportarla tuvieron que empaparse de agua bendita las manos mientras llevaban a la diabólica muñeca envuelta en una gruesa tela para no tocarla directamente, al tiempo que un sacerdote ordenado recitaba oraciones para conjurar el mal. Sea como fuere, allí encerrada en su vitrina del museo, no muy seguro sobre quién observa a quién, no faltan los visitantes que aseguran que la han visto mover la cabeza. La urna está rematada con un tejadito de madera sobre el que hay una cruz, y sobre la puerta que la mantiene cerrada hay un letrero en el que advierte muy seriamente de que no debe abrirse bajo ningún concepto, y el arcano número 15 de una baraja de tarot
que las diseñó el ocultista británico Arthur Edward Waite, que se llama La Carta del Diablo. Pues, Ainhoa, ¿qué te ha parecido la historia de Annabelle? Es que parece un juego, ¿no?, de niñas, y al final se convierte en un auténtico peligro. Porque es que ni se puede tocar. Que no se puede tocar. Tú la tocas y tienes la muerte asegurada. O sea, exacto, que no te burles mucho, no la culpes mucho, que a ver si al salir de aquí, Ray, nos va a pasar algo. Exacto. Y te voy a enseñar ahora la muñeca Annabelle. La real, no la de la película. La real. Aquí la tienes. Es que parece muy inocente. Exacto. Mucha gente lo dice. Es que parece completamente inocente. Es más, me recuerda, no sé si los oyentes conocerán el juego de Animal Crossing, a la cara de los personajes de Animal Crossing. O sea, muy dulces, muy inocentes. No parece que sea tan malvada como se cuenta. Pues parece que esa muñeca inocente tiene al diablo en persona. Por desgracia. Así que, por último, y para finalizar el programa, vamos a contar ahora la historia sobre el poltergeist de Enfield. Y ya aquí terminaríamos el programa por hoy. Así que nada, vamos a escuchar por último el tráiler de Expediente Warren 2, el caso Enfield. Damos paso a Ainhoa para que nos cuente la historia, que es cortita, la historia del poltergeist. Y nos despedimos hasta el martes que viene. Así que nada, os dejamos con el tráiler y ahora mismo os dejamos con la historia. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? Deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena, pero ¿qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio o ambos. ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. ¡Janet! ¡Hay alguien aquí! ¡Abre, abre, abre! ¡Ayúdame! ¡Lorraine! Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. ¿Quién es? La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto... ¡Déjanos en paz! Vas a morir. Pues vamos allá, Ray, con el poltergeist de... Es que, madre mía, de verdad. Es muy rara la palabra. El poltergeist de Enfield.
Pues la secuela cinematográfica de Expediente Warren 2, el caso Enfield, cuenta una de las historias paranormales más documentadas de la historia. Ocurrió en 1977 en una casa de Bridgedown, en Londres. Peggy Hodgson, una madre soltera que vivía con sus 4 hijos, denunció a la policía que los chicos habían visto muebles moverse y juguetes lanzados por el aire como si fueran proyectiles, sin que una mano humana los provocase. El caso tomó relevancia y carices inquietantes cuando uno de los policías confirmó haber visto una silla moverse sola. Las manifestaciones no cesaron, incluso empezaron a oírse voces demoníacas que atormentaban a las niñas, Margaret y Janet, que además empezaban a levitar extrañamente en su habitación. Los Warren, aunque acudieron para dar su opinión como expertos en el tema, no fueron quienes llevaron la investigación principal del caso. Fue el periodista y miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, Gu Lyon, quien, junto con su equipo, estuvo presente en muchos de aquellos sucesos. Uno de los miembros, Melvin Harris, tomó numerosas fotografías con la cámara en modo automático en la que se veía a las niñas elevándose por los aires. El caso se alargó durante 2 años. Pues hemos escuchado el último caso, la última historia sobre los Warren. Hemos escuchado el poltergeist de Enfield. Iba a enseñarte las fotos, pero no nos da tiempo para más. Te las no enseñaré... tenemos más tiempo, vamos a tener que dejarlo para el próximo programa. Exacto, bueno, te las enseñaré, pero bueno, las subiré al Facebook del programa. Te las enseñaré ahora en persona. Y nada, os dejamos hasta aquí, hasta el martes que viene, no, el siguiente, la semana de Halloween, que tenemos programa también especial. Programazo además, porque hablaremos primero sobre la historia real de Halloween, la historia real, sobre la calabaza, del porqué de la calabaza con la... El origen de la calabaza. Exacto, con la vela, el origen de la Ouija, y puede ser que la historia de la Llorona o alguna historia. Seguramente la de la Llorona, que es una de las historias más impactantes, que además es un caso real en Latinoamérica. Va a ser un programazo especial sobre Halloween. Y por cierto, recordaros, no, os lo decimos ahora, no podremos estar, pero el 31 de octubre habrá un evento sobre Halloween en el Escosador. ¿Puede ser, Avi? Sobre Halloween. Nosotros nos dijeron de estar porque al ser un programa de misterio, pues es así de miedo y tal, pero no podemos estar por el caso del trabajo. Entonces no podremos estar, pero va a estar bastante bien por lo que nos han dicho, lo que van a hacer. Va a haber un escape room y va a haber muchas cosas más que no quiero contaros. Tenéis que venir sí o sí. Y nada, ahora sí, os dejamos hasta el martes siguiente, no, es el siguiente, para ese gran programa sobre Halloween. Así que nada, como siempre, vamos a decir esa frase mítica del programa y recordar que ellos y ellas siempre nos están vigilando desde el más allá. Siempre están a nuestro alrededor o cerca nuestra, porque no estamos solos. Os dejamos hasta aquí. Adiós.